Hola a todos, mi nombre es Victoria Solano, soy directora de cine y productora de impacto. Bueno, yo viajé en el año 2011 de Colombia a Argentina a hacer una maestría y en el viaje, digamos, estar lejos de mi país de una manera que uno no puede entender, me acercó muchísimo a todos los temas que tenían de mi país y me volví consumía todas las noticias de mi país que eran posibles acceder, ¿no? En ese momento leía muchísimo periódicos y los leía de una manera muy crítica también, empecé a tener como una visión como muy global, con muchísima información. Y en una de esas lecturas, un día, me encuentro con una noticia que me resultó extraña. Era una noticia que hablaba acerca de que el gobierno colombiano había logrado capturar 70 toneladas de semilla y era como puesto en la noticia como un gran logro del gobierno, pero estaba escrita en un lenguaje que a mí me resultaba extraño, digamos, en relación a otras noticias que leía y no estaba firmada por ningún periodista. Entonces, digamos que ese fue el hilito del que empecé a jalar. Empecé a buscar de qué se trataba bien esta noticia, habían conceptos que realmente no entendía, como esto de semilla pirata, no sabía que existían semillas piratas, empecé a buscar y encontré en la página del Instituto Colombiano de Agronomía, que era este instituto que había hecho el decomiso de las semillas y el cual la nota felicitaba, la nota periodística, encontré en su página web un comunicado oficial que era idéntico a la nota que se había publicado. Es decir, que el periódico publicó la nota tal cual enviaron el comunicado de prensa desde el gobierno sin hacer ninguna pregunta. Y esto me llamó fuertísimamente la atención y me decidí a encontrar la otra parte de esa noticia. Si esas semillas habían sido incautadas a unos campesinos, lo cierto es que en esa noticia la voz de los campesinos no aparecía. Era una noticia en una sola visión, ¿no? Como cegados solamente por la información que bajaba directamente el gobierno en este periódico. Así que decidí volver a Colombia e ir a buscar a estos campesinos. En una búsqueda de colectivos y de movimientos que luchan por las semillas, pues me fui encontrando con eso, justamente con una cantidad de activistas académicos, guardianes de semillas, indígenas, territorios libres de transgénicos, un mundo completamente nuevo para mí. Y en esa búsqueda y en ese encontrar de esta visión nueva, entender qué era lo que se llamaba una semilla pirata y por qué era una cosa como tan novedosa para mí, porque realmente es algo novedoso también para la humanidad. Eh, entonces, en esa búsqueda me encontré con el video en el que se veía cómo el gobierno había incautado 70 toneladas de arroz y lo había tirado a la basura porque lo mezcló con la basura. Y el formato del documental fue ir a buscar ese video y encontrar a cada una de las personas que aparecía en este video para que me contara la historia desde su punto de vista. Y eso incluyó, por supuesto, al gobierno. Eh, Así fue que nació 970, pasé un año editándola y después de eso tuvo pues un estreno en un canal internacional, pero venían habiendo muchos paros del sector agrario, incluso muchos de esos paros quedaron registrados dentro de la película porque estábamos a punto de concretar un año del TLC. 970 entonces fue la búsqueda de estos personajes, ¿no? Que me contaron la historia desde su lugar y a través de sus entrevistas, a través de su historia, pues empezó a salir, digamos, un modelo de lo que le estaba sucediendo de manera más global a los campesinos. Estábamos a punto de cumplir un año de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y esto era un rengloncito de ese tratado, ¿no? Y era todo lo que había
generado solamente hablando de semillas, pero servía como ejemplo de todas las otras problemáticas que estaban viviendo otros sectores campesinos. Y ya desde hacía un tiempo empezaron a hacer paros, ¿no? Levantamientos, algunos de ellos quedaron registrados al final de la película. Y lo que terminó siendo la película fue como un ejemplo de cómo había afectado el TLC a los campesinos. Esto dedicado a las semillas, pero en todos los sectores los afectó de alguna otra manera. Entonces era una suerte de ejemplo que permitía que la gente entendiera muy rápidamente cuál era la problemática global a partir de un ejemplo con las semillas. Yo ya tenía todo grabado. Para mí, como decía, fue un descubrimiento tremendo todo esto, todo este mundo, este universo alrededor de las semillas, el concepto de la semilla privada, el concepto de que había unas empresas que habían patentado unas semillas y que cuando un campesino la quería usar, pues era un delito. Entonces todo esto era como un concepto que yo necesitaba entender mucho y me tomé mucho tiempo en entenderlo, desmenuzarlo académicamente, pero también con las entrevistas que tenía. Luego de un año de estar trabajando en la película, yo logro la financiación de la película en un mercado audiovisual que se llama Ventana Sur en Argentina y Telesur hace una precompra. Entonces, eso es lo que me aseguró, fueron primero poder terminar la película, que era lo fundamental, pero además que la película se viera. Junto a ese proceso, yo apliqué a un evento que se hacía también en Argentina que se llamaba Good Pitch. Y Good Pitch elegía 4 películas que tuvieran posibilidades de impacto de Latinoamérica. Cuando aplicó a la película, o sea, todo esto pasa al tiempo. Yo quedo seleccionada en Good Pitch, envío la copia final a Telesur y al tiempo, porque quería tener una visión de afuera, digamos, envío la copia a un amigo preguntándole qué le parecía que había quedado el corte final, como para tener un feedback y se lo envió pues a una persona a la que confío mucho en su criterio. Y a esta persona pues le gustó el resultado y se la pasó a su novia y le dijo, fíjate, ¿qué te parece? Y a ella le pasó lo mismo y empezó a compartirla y a compartirla. El caso es que la noche que se estrenó en Telesur, al tiempo había más de 7.000 vistas de la película en Vimeo, en un enlace privado con contraseña. No querían publicar la contraseña, me decían que tenía que ser público. Habíamos creado una página web, Facebook, perdón, una fanpage, y empezaron a aparecer muchos mensajes como esto no se puede quedar solo en Venezuela. Y yo claro, sí, o sea, más allá de que no era un canal venezolano solamente, sino era el Telesur Internacional, no llegaba a Colombia esa señal en ese momento. Y en ese momento se juntaron muchas cosas. Estaba Good Pitch, estaba el estreno en Telesur, pero además había un paro agrario muy importante en Colombia. O sea, estos paros que mencioné que se habían empezado a dar y que quedaron en la película algunos, empezaron a ser más fuertes y justo en el momento en que sale la película se conformaron un solo movimiento que se llamó el Paro Nacional Agrario. Y estaban todos estos fenómenos y cuando yo llego a Good Pitch y les explico a mis tutoras, la verdad, con mucha vergüenza, les digo, bueno, quizás de novata me pasó esto, pasé el link a un amigo y ahora lo han visto muchas personas y ya no sé qué hacer. Por suerte yo no tenía ninguna contrato de exclusividad, eso me salvó siempre mucho. Eh, y cuando ellas se dan cuenta de lo que estaba pasando, mi tutora, que es Bruni Burres, en ese encuentro, me dice, si hay algo que quiere ver el público, no tienes que negárselo. Así que planeamos toda una salida, una liberación del documental que tenía mucho que ver con el espíritu del documental. Digamos, han pasado 10 años y yo entiendo que cómo esta estrategia fue tan específicamente exitosa en 970 porque tenía todo que ver con el espíritu, ¿no? Esta idea de que el documental corra libre, como las semillas,
como pensábamos que las semillas tenían que correr libre. Esta idea de que fue una liberación en apoyo al paro agrario, no fue una liberación porque sí, no, bueno, hoy la libero y listo. Fue una liberación que dialogó mucho con el público, ¿no? Que en ese momento era la comunidad de la fanpage de 970. Fue decirles, ustedes acá por muchas maneras me han pedido que deje ver la película en Colombia, la voy a liberar, ahora encárguense de moverla un poco, ese era el mensaje mío en un video. Y así fue que hicimos una versión un poco más corta también que la de televisión para YouTube y la publicamos. Y esto fue que en menos de 24 horas teníamos más de 10.000 visitas. En un mes llegamos a más de 1.000.000 de visitas y empezó a pasar. Esto se convirtió en una bola de nieve impresionante en que la gente realmente se apropió de la película. Tenía que ver mucho también con que la película llegaba en un momento exacto y preciso en el que la gente buscaba una explicación de por qué los campesinos estaban en la calle protestando durante tantos días. Y en un país en la que todos somos hijos o nietos de campesinos, pues sencillamente necesitamos entender qué estaban haciendo los campesinos en la calle protestando. Y la película llega en ese momento como a dar respuestas, se convierte en un elemento de los ciudadanos que estaban en las ciudades para entender las razones del paro, para tener empatía con ese paro. Y entonces la película pues ya la agarraban de YouTube y la proyectaban en universidades, la proyectaban en paredes, la proyectaban en sábanas. La película atravesó todos los bloqueos que tenían los campesinos en el país y llegó al centro de esos bloqueos. Los campesinos veían esa película en medio de esos bloqueos. Llegaba a través de mails. En ese momento no existía WhatsApp, pero llegaban cadenas de mails recomendando la película. Empezaron a aparecer otros videos en el que decían qué debe hacer usted después de ver 970. Muchísima gente joven, ¿no? Niños que tenían 17, 18, 15, que estaban en el colegio en ese momento, y lo sé porque el día de hoy todavía me escriben y me dicen, cuando tuve 17 años vino de 70 y entendí que me tenía que comprometer políticamente, ¿no? O sea, todavía esa generación, digamos, que creció con esta, que le impactó de alguna manera esta película también. Empezaron a aparecer muchas proyecciones autogestionadas, afiches, y empezó a generarse realmente un movimiento en contra de la resolución 970 que usaba la película como su principal herramienta. Cuando nosotros decidimos lanzar la película, lo hicimos, digamos, de una forma planeada. Es decir, dijimos, bueno, vamos a crear como un video de expectativa, luego vamos a lanzar la película y la idea siempre era acompañar a la película. Lo que nosotros no planeamos y no sabíamos que iba a pasar era que la película iba a tener tan buena adherencia en el público, que el público la iba a tomar como tan suya, ¿no? Eso no lo sabíamos, no teníamos manera de saberlo. Pero sí lo que planeamos fue todo lo que siguió después. O sea, un poco hacernos cargo de lo que estaba pasando. Estamos en este momento, a la gente le gustó la película se mueve por sí sola muy fácilmente. Hay que acompañar a la película. Y lo que empezó a pasar es que, por supuesto, que como había gente que le gustaba, había gente que la odiaba. Y estoy hablando de gente del gobierno. Había gente que empezó a decir que le incomodaba muchísimo. Entonces empezaron a aparecer programas oficiales enteros del gobierno en contra del documental. Empezaron a aparecer ministros y viceministros diciendo que yo era guerrillera, que yo no era una directora de cine, sino que era una guerrillera. Estamos hablando de 2011, previo al proceso de paz, en el cual decir eso a eso de alguien era realmente ponerlo en peligro de vida. Empezaron a correrse muchos rumores, empezaron a haber un montón de haters y nosotros teníamos dos opciones. Una, decir como que la película se defienda sola, y la otra era, vamos a acompañar esta película, vamos a ponerle cara a esta película y vamos a defenderla porque tenemos los argumentos para hacerlo.
esa última fue nuestra decisión. La película no podía existir sola. La película necesitaba una compañía constante y tenía una comunidad que la recibía, pero esa comunidad también necesitaba una vocera. Y en este caso la vocera fui yo como la directora. Entonces, mientras a nosotros los medios de comunicación nos daban 5 minutos o 3 minutos a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, o nos hacían preguntas muy inquisidoras cuando nos entrevistaban, pues a los, no sé, a la gerente, por ejemplo, del instituto que decomisó las semillas, le daban 20 minutos en horario central. Y ahí en esos 20 minutos ella decía 70 veces que yo era una mentirosa, que nos iban a demandar, nos prepararon una demanda. Entonces, la estrategia ahí fue salir a mostrar quién éramos y a dar todos los contraargumentos. Ellos decían, esto no tiene nada que ver con el TLC. Ok, acá está la carta que firmó el ministro, que está disponible en tal página, que está online, es parte del TLC, que tiene todas las firmas oficiales. No, lo que pasa es que esto no es de tales empresas. Ok, las empresas decían que las empresas eran colombianas, no eran internacionales, que era uno de los argumentos que usaba la película. Entonces era demostrar en todos estos videos y decir, esta es la prueba de que son nacionales y empezar a refutar cada uno de esos argumentos. Y este proceso de estos videos post 970 fue muy virtuoso, porque lo que pasaba es que cuando salía una noticia sobre semillas en el periódico, pues entonces la gente misma empezaba a poner las respuestas que yo daba en los videos de YouTube. Es decir, la gente se quedaba sin argumentos porque decían, no, es que es mentira, el documental es mentira. Y venía otra persona y decía, este video demuestra que no. Y era yo de nuevo dando todas las explicaciones acerca del documental. Entonces, esa fue la estrategia. Primero fue una estrategia de defensa, pero con el tiempo pues empezó a volver una estrategia pues de una adhesión muy fuerte entre la comunidad de 970 y yo como vocera, ¿no? Y la película. Entonces, digamos que fue acompañando a la película y nosotros íbamos dando respuestas de acuerdo a lo que iba pasando. El siguiente paso, ya que el tema estaba puesto sobre la mesa, que todos los medios necesariamente habían tenido que levantar la noticia, que a los voceros del gobierno se les preguntaba constantemente por la resolución y que también nos habíamos empezado a hacer un espacio cada vez más importante dentro de los medios en cuanto a que teníamos una vocería, aunque se veía, demostrábamos que no nos estábamos escondiendo ni que éramos parte de ninguna organización. Pues a medida que empezó a pasar eso, supimos que teníamos que dar un siguiente paso. Y ese paso era la transformación tangible, ¿no? Que buscábamos. Ya estábamos en conocimiento, ya habíamos llegado a los medios, pero ese no era el fin. Nosotros no queríamos llegar a los medios, nosotros queríamos cambiar la resolución que afectaba a los campesinos. Llegar a los medios y que la gente viera el documental era apenas un primer paso. Entonces, en ese momento lo que decidimos fue aliarnos con las personas que estaban más cerca de lograr este cambio y en ese momento eran los campesinos, los líderes campesinos que estaban sentados con el gobierno dialogando todas las condiciones para levantar el paro. Y aprovechando justamente que el documental había abierto muchas puertas entre nosotros como equipo de la película y los líderes campesinos, pues logramos atravesar el bloqueo y llegar hasta el lugar donde se estaban teniendo las conversaciones entre el gobierno y los líderes campesinos. Y al llegar allá, lo que hicimos fue entregar toda la investigación, todos los soportes que teníamos a los campesinos para que lo usaran como herramienta para pedir que la resolución 970 no existiera más. Y así fue, ¿no? Cuando se levantó el paro, uno de los principales temas que se negoció fue que se levantara la resolución 970. Teníamos el apoyo popular, digamos, la gente pedía eso. Los medios lo comunicaron como el principal mensaje cuando se levantó el paro fue
que se congela la polémica resolución 970 y siento que eso emotivamente como colectivo, y cuando lo colectivo hablo de los colombianos, que bueno, los que supimos acerca de esto que estaba pasando, que se congelara la resolución fue un logro muy lindo. O sea, fue sí entender que esto que pensamos que podía ser una película, al final lo logró. Yo creo que fue, tú me preguntabas si fue planeado. Yo creo que nosotros planeamos un escenario, ¿no? Es como que pusimos un escenario a jugar y luego fue salir a ese escenario y a partir de lo que empezó a pasar, empezar a sumar más elementos en ese escenario, ¿no? No quedarse con el plan inicial, decir, bueno, ya la lanzamos, ya la vio un montón de gente, sino siempre estar a la altura y leyendo muy bien el contexto y decir, ok, puedo avanzar un poco más. Y entonces, ¿cuál es el paso? No, el paso está muy claro. Nosotros sabíamos que el objetivo no era ser famosos en YouTube. Nuestro objetivo era tumbar la resolución. Por eso cuando fuimos viendo el camino fue muy fácil para nosotros saber que teníamos que ir por eso, porque era el escenario que habíamos creado por un objetivo. Lo que pasó en el medio no lo podíamos saber, pero pienso que estábamos con una disposición de ir por nuestro objetivo y eso fue lo que nos ayudó. Y pienso que las campañas de impacto que a mí más me gustan y que me parece que más funcionan son justamente las que le dan un espacio a la improvisación. Para cambiar a la realidad hay que dialogar con la realidad. No se puede ir a una computadora, escribir un plan y luego pensar que ese plan va a suceder exactamente igual en la realidad. Hay un montón de cosas que no puedes manejar y esas cosas que no puedes manejar quizás sean lo mejor que te puede pasar. Si nosotros, por ejemplo, cuando nos empezó a atacar el gobierno, hubiéramos sentido mucho miedo y no hubiéramos dado un paso más allá, hubiera sido otra la historia. Pero eso que nos estaba pasando de las amenazas, de los haters, de todo esto, si nosotros, cuando nosotros respondimos fue como avanzar en esa misma estrategia, ¿no? Es decir, tomar nuestro espacio, ir al siguiente nivel. Cuando nosotros ya tuvimos un espacio, tuvimos una voz, ¿no? Éramos interlocutores, que nos consolidamos a través de la estrategia de comunicación, pues también podíamos elegir quedarnos ahí, pero no, teníamos que ir un paso más allá. Y ese camino es como cuando uno planea un viaje, ¿no? Yo quiero ir de Colombia a Argentina. Ahora, toda la gente que voy a conocer en el camino, los platos que voy a probar, las fiestas a las que voy a ir, no las tengo tan claras. Quizás puedo decir, ok, voy a tal playa, voy a tal cosa. Lo que me va a pasar en ese lugar, no lo sé. Es lo mismo con una campaña de impacto, ¿no? Yo siento que uno se pone un objetivo, el lugar al que quiere llegar y luego va viendo cómo la realidad dialoga con eso y va ajustando todo el tiempo su plan. Pienso que no se puede hacer una campaña de impacto rígida, sino que tenga una base, un escenario que no sea, digamos, improvisado, pero que se permita avanzar en relación a la lectura que hace el mismo productor de impacto de la realidad constantemente. Una película o un libro o una obra de teatro es una cosa cuando se escribe y se proyecta, pero se termina de completar con el espectador. Ese complemento que le da el espectador, eso que va a generar en estas personitas es lo que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar esos fuegos, pero podemos saber qué vamos a hacer con esos fuegos en el momento que aparezcan, hacia dónde lo vamos a ir. Y hay una intención que creo que es lo que diferenciaría a un productor de impacto a un productor, digamos, que no es de impacto, y es que tiene la decisión de hacer algo con lo que suceda. Lo que genere o sea, la película es el generador de la energía, pero el productor de impacto es aquel que tiene la convicción de que esa energía no la va a dejar simplemente ahí centellear un poquito, sino que la va a usar para modificar la realidad. Esa convicción convierte a una persona en un productor de impacto. Nosotros no teníamos como un jefe de prensa, ni teníamos relación
con periodistas reconocidos ni no conocidos. Pero lo que nosotros hacíamos era generar muchísimo contenido. Y ese contenido y el trabajo de todas esas semanas demostrando que teníamos herramientas fue lo que logró que tuviéramos periodistas que nos daban cada vez más espacio. No eran personas aliadas porque no conocían, digamos, la estrategia, no me conocían a mí antes de que esto pasara, no hacían parte del movimiento campesino, no tenían ningún interés en esto, pero sí hubo muchos periodistas que cuando se dieron cuenta que se trataba de un trabajo serio, cuando se empezaron a aportar cada vez más argumentos a través de las redes, cuando se dieron cuenta que yo tenía un rostro y no era una persona, digamos, patrocinada por algo oscuro, como se decía, sino que era una directora de cine que estaba mostrando, digamos, la cara y que se defendía a través también de su trabajo, empezaron a aparecer medios que nos empezaron a dar más espacio, ¿no? En la radio puntualmente hubo un caso de una emisora que nos daba cada vez más espacio, nos daba la posibilidad de responder los ataques más allá de nuestro propio medio, que eran las redes sociales. Acerca de los medios, tuvimos una experiencia que nos enseñó un montón y fue porque una periodista muy reconocida, muy respetada, a la que yo de hecho admiro mucho, hizo una editorial en un periódico muy importante que ponía en duda la veracidad del documental. Lo que yo hice fue escribirle de una manera increíblemente respetuosa, desde una admiración real, y decirle que yo me llamaba Victoria Solano, que era la persona que había hecho el documental 970, y que si ella tenía alguna duda, yo con gusto le presentaba toda la documentación y toda la investigación que sustentaba el documental. Así que hubo una ida y vuelta de correos, ella me hacía preguntas, yo le daba respuestas, le presentaba documentos, y esta periodista no solamente en su siguiente columna reconoció el valor periodístico del 970, sino que además fue una de las juradas que nos dio el premio Simón Bolívar de Periodismo en Colombia, uno de los más importantes en periodismo en el país. Nosotros fuimos una campaña que se autofinanció. Es decir, todos los contenidos que nosotros empezamos a producir en YouTube fue una manera de monetización, incluyendo eso el documental. Pero además hicimos una campaña de crowdfunding en la que la gente nos apoyaba económicamente para que siguiéramos adelante con la campaña. Estas fueron las dos fuentes de financiación principales. Y me parece importante mencionar cómo fue el documental visto en YouTube y el documental como objeto el que la gente entraba a apoyar tanto en el crowdfunding como en YouTube, porque piensa que no era un proyecto que teníamos que hacer, era un proyecto que ya estaba hecho. Me parece importante decirlo porque cuando yo voy a lugares de impacto, la pregunta central es, muy lindo todo, ¿cómo lo financio? Tuve una segunda experiencia con un documental que se llama Su Merced, el cual estrené en el año 2020, que es también sobre líderes campesinos. Y para su campaña de impacto estuve mucho tiempo buscando financiación de organizaciones no gubernamentales que se dedicaran al mismo tema para poder financiar la campaña de impacto. Y no fue posible. No fue posible. No habían los recursos, estábamos en un momento del año en que ya había sido ejecutado el presupuesto, no se alineaba exactamente con la visión de la ONG, muchas cosas pasaron alrededor. La película fue estrenada online y en cines, porque estábamos en la mitad de la pandemia, de manera híbrida. ¿Qué quiero contarles? Que fue la gente pagando su tiquete de entrada nuevamente en una plataforma on demand que financió la campaña de Su Merced. Por segunda vez
quien financió la campaña de la película, fue quien quería ver la película. Me parece importante porque siento que la película en sí misma debe tener el valor económico, el equilibrio económico para ayudarnos a llevar adelante la campaña de impacto. Dado que hay pocos fondos y somos muchos, muchos queriendo hacer impacto. Entonces pienso que a veces no vemos la película como un producto que nos puede generar dinero incluso para hacer la campaña de impacto. Y en mi caso, las películas terminadas, tanto 970 como Su Merced, vistas por gente que pagaron para verla, fueron las que me mantuvieron haciendo la campaña de impacto. Todo fue un dominó que se fue sumando. Nosotros hacíamos toda la estrategia, fue hacer una cosa muy pública todo el tiempo, ¿no? Si íbamos a hacer una proyección, esto era público. Si íbamos a hacer un acompañamiento, una marcha, esto era público. Si llevamos la película, no sé, si alguien nos hacía llegar una foto de la película en la mitad del paro, esto era público. Y empezamos a hacer videos en todo, digamos, en apoyo a toda la, a todo el paro campesino. Y en estas convocatorias empezaron a aparecer cada vez gente con más relevancia. Y nosotros lo que hacíamos era amplificar ese mensaje. Llegó tal persona, lo amplificábamos, ¿no? Y eso hizo que otros famosos quisieran ser parte. En Colombia hay una movida de gente famosa, digamos, con conciencia social, que ha ido creciendo, pero lo que nos pasó fue que empezamos a tocar lugares donde ellos hacían activismo, por ejemplo, Aterciopelados, que es quizá la banda más importante que nos acompañó. Ellos conocían el documental desde que yo lo estaba haciendo porque hacían parte de una red de activismo con la que yo me contacté durante la investigación. Entonces, digamos que no les fue como una sorpresa para muchos, porque ya sabían, este documental que se está viendo y el que están hablando es del que a mí me habían hablado. Pienso que hubo un trabajo de redes, no de redes sociales, sino de redes de gente previo, que nunca significó dinero, pero significó otras cosas mucho más importantes como esto, ¿no? Habían muchos famosos que militaban en estos grupos activistas que conocieron el documental antes y que cuando estuvo el documental estuvieron listos para apoyarlo. Lo repetimos exactamente igual en nuestra segunda campaña con Su Merced. Esta gente conocía el documental de mucho tiempo atrás, sabía qué quería decir, conocía nuestro trabajo y de repente cuando salió estuvieron listos para estar donde era necesario que estuvieran y cuando hicimos una convocatoria llegaron. Entonces siento que fue más un proceso de eso, de que el documental se conociera el documental en el antes, que el documental empezara a socializarse desde que se empezó casi a investigar. Con 970 en realidad no tuvimos durante el rodaje ninguna amenaza, básicamente porque pues nadie nos conocía ni nadie sabía qué estábamos haciendo, así que fue bastante, digamos, tranquilo. Nosotros fuimos a un lugar de campesinos donde no había grupos armados, así que pienso que el rodaje fue bastante tranquilo. Pero cuando el documental se hizo famoso, ahí empecé a tener miedo real. Por ejemplo, cuando empezaron a decir que yo era guerrillera. En Colombia que te digan que eres guerrillero no es nada bueno, ¿no? Menos estamos hablando en el año 2011, como decía, previo al acuerdo de paz, en el que era, o sea, muchos grupos querrían atentar contra tu vida, sí, sí es verdad que eres guerrillero, o que eres la vocera de los guerrilleros. Eso para mí fue muy miedoso,
Después, cuando cambiaron la estrategia de no llamarme guerrillera, porque pues realmente después de que salgo y muestro la cara y hablo, nadie tenía duda de que no podía ser guerrillera, digamos. Pero después de eso empiezan a intimidarme con la amenaza de la denuncia, ¿no? Sabemos que una denuncia pues económicamente es un desgaste, ¿no? Pero la denuncia nunca la pudieron hacer porque había un trabajo realmente muy serio en términos de investigación y no había ningún hueco por donde denunciarme. Así que esas amenazas fueron, para mí fueron preocupantes como psicológicamente, porque sabíamos que no podían avanzar, pero la amenaza era eso, intimidante. El Estado tratando de demandarte era una locura. Después sí sufrimos, que creo que fue lo peor, un robo en casa que nunca podemos demostrar si tenía que ver o no con el documental, pero es cierto es que lo que se llevaron básicamente fueron los discos duros. Y lo que salvó el documental que hoy existe y podemos hablar de él es que lo liberamos en YouTube justamente. Eso fue como, ese momento fue como de mucho temor y lo que nosotros hicimos fue llamar a la comunidad, pues que nos había enseñado todo acerca del impacto, a la gente de Good Pitch, a Paula Bácaro, a Bruni Burres, a Pamela Yates y Paco de Onis y toda esta gente que nos contuvo mucho y nos permitió también como un poco liberarnos de ese miedo. Yo siento que es difícil esa pregunta, cómo no sentir miedo, cómo cuidar tu seguridad. Yo siento que a veces cuando uno hace este tipo de cosas, lo importante es darle mucha visibilidad. Realmente cuando yo me sentí más amenazada, lo que a mí me puso, siento, en un lugar seguro fue poner la cara, hacer los videos, salir en todas las entrevistas que me pedían y que no fuera tan fácil simplemente hacerme algo y no pasara nada, sino de alguna manera tener un lugar en un espacio público, tener un nombre, ¿no? Tener un respeto, tener un trabajo que mostrar. Siento que eso fue lo que al final terminó cuidándome mucho y pasa con los líderes sociales también. Cuando los líderes sociales en Colombia, de nuevo con el ejemplo de su merced, muchos tenían miedo, pero sabíamos que cuando ellos levantaban su perfil era más difícil hacerles algo. Entonces, a veces es levantar el perfil como cineastas, hacernos ver, decir, acá estoy, no me voy a callar porque me amenaces, pero hacerme daño cada vez va a ser más difícil. Siento que esa es una estrategia de seguridad que al menos a mí en ese momento me dio resultado. Y en un punto, sí cuidarse, obviamente, pero tratar de no darle tanto poder a esas cosas. No digo ser inconsciente, ¿no? De que si estoy amenazada salgo a cualquier hora sola, no aviso, no le aviso a nadie, no, eso no. Pero sí creo que cuando es muy fácil paralizarte y cuando paras en el primer minuto, te hace más vulnerable a que si demuestras que puedes seguir adelante con más argumentos, rodeado de más gente, ¿no? Ya no era simplemente una chica que había liberado un documental en YouTube. En esa campaña yo sufrí una transformación y me convertí en cineasta. Me convertí en una cineasta con un trabajo que podía mostrar, con una investigación absolutamente seria, que eso también me daba como un resguardo, ¿no? Todas esas cosas empezaron a sumar, siento que a cuidarme, a cuidarnos como equipo. Eh, y también pienso que exigir al gobierno que no puede pasar algo como que amenacen a una documentalista. En todas las presentaciones públicas, en todas las presentaciones públicas que hice de 970, la gente me preguntaba si yo tenía miedo. Y yo siempre les decía, no se puede tener miedo en democracia. Si tenemos miedo,
de que una periodista hable, de que una cineasta haga una película que no le gusta el gobierno en democracia, tenemos que pensar si estamos realmente en democracia y si realmente estamos en un gobierno que nos haga, que nos guste. Eh, Siento que un poco también tiene que ver con eso, ¿no? Y hoy, 10 años después, puedo decir, ese gobierno cambió. Así que había un sentimiento generalizado con esa necesidad de cambio. Nosotros realmente, como dije, 970 no teníamos ningún protocolo de cuidarnos porque no teníamos ninguna amenaza en ese momento, pero sí en su merced fue diferente. Éramos un equipo más grande de personas, ya teníamos un nombre, digamos que ya sabíamos que, ya sabían que estábamos haciendo este documental. Era un documental con una denuncia fuertísima a nivel de minería, digamos que nos metíamos con otro tipo de gente, estábamos con 3 líderes sociales, etcétera, etcétera. Y ahí sí empezamos a pensar un poco, bueno, ¿cómo nos cuidamos como equipo? Entonces, por ejemplo, teníamos copias del material, todos los días hacían backup de copias del material y uno estaba en un lugar donde nosotros no estábamos. Entonces, todas las noches bajábamos el material, una persona se lo llevaba ese disco a otro lugar en la que solamente yo sabía dónde estaba, digamos, nadie más del equipo sabía si existía ese otro disco y dónde estaba, pues porque sí aprendimos que también algo que cuidar es el material, ¿no? No solamente, por supuesto hay que cuidar la seguridad personal, pero también hay que incluir dentro de esa seguridad el material. Entonces una de las cosas era esa, el backup, y siempre sacarlo, estaba en otro lado por cualquier cosa. Siempre salíamos juntos, o sea, en el rodaje, porque además nosotros rodamos en ciudades muy pequeñas, en pueblos. Entonces, todo el mundo sabía quiénes éramos. Nos decían en la calle, ¿no? Los que están grabando, los del documental, los de su merced. Entonces, siempre salíamos juntos y siempre sabían, o en 2 grupos, y siempre el otro grupo sabía dónde estaba, ¿no? Vamos para el centro comercial, llegamos al centro comercial, vamos, pero no es un tema de control, sino saber, ok, están en tal lado y dónde vuelven. Durante el rodaje teníamos otros celulares que tenían, digamos, que eran solamente para hablar de dónde estábamos, no eran nuestros celulares normales con el que nos comunicábamos cuando nos separábamos los equipos. Era el celular de producción en realidad. Pero era interesante porque no se nos mezclaban con otros contactos, no era fácilmente, o sea, nos llamaba solamente gente en relación a la película eh, y así también cuidábamos con quién hablábamos, ¿no? Así que eso, pero realmente nunca tuvimos más seguridad que eso. Tampoco, a decir verdad, tuvimos una amenaza fuerte como sobre nuestra vida. Solamente en un momento en que estábamos grabando en una mina y que ahí sí, digamos que nos dijeron como que nos fuéramos, pero de una manera bastante agresiva, personas armadas, y lo que hicimos ahí fue huir. Y es lo que hay que hacer. Digamos, si hay una amenaza de una persona que tiene un arma, hay que irse.